técnicas por ahí, las estamos solucionando. Nada más confírmenos si nos escuchan y nos ven claramente, por favor. Hola, buenos días. Igual si me confirman si vieron nuestro video. Es referente a nuestro evento anual, celebramos 7 años, entonces nos gustaría mucho que nos acompañen a todas las personitas que gusten, es este 7 de noviembre. Sí, hola, listo, sí. ¿Ya se escucha mejor? Perfecto. Nos comentan que ya todos los problemitas están solucionados. Y bueno, pues comenzamos con esta jornada que creo que es bien importante para poner como algunos temas en claro respecto al sistema automatizado y al enfoque basado en riesgos. O sea, ¿qué es lo que debo de implementar y cómo lo debo de implementar en mi sistema? Y es por eso que decidimos, y es conveniente que estuviera tanto la parte de auditoría de GMC para ver qué es lo que vamos a revisar, como la parte de visto desde un programador, desde un área de sistemas, y es por eso que nos acompaña Mario, referente a la parte de la implementación y de la cuestión más técnica del enfoque basado en riesgos. Entonces, pues comenzamos. Mario, no sé si quieras aportar algo. ¿Qué se siente estar con nosotros en jornada? Pues es algo que la verdad es una experiencia única, poder estar en jornada con ustedes y poder apoyarlos en el tema del sistema a cada uno de ustedes, porque creo que el tema del sistema es algo que normalmente no se toca. O sea, normalmente como que tienen la parte de, ok, ya tengo mi sistema, mi proveedor me da mi sistema, pero no saben si en verdad el proveedor que tienen les está dando lo que ustedes necesitan. O sea, y siempre hay que ver el punto de que la parte de los programadores normalmente lo ven como algo de, bueno, yo te programo tu sistema, yo te doy tu sistema y ahí lo tienes. Pero es importante que cada sistema tenga su toque especial y que cada sistema cumpla con lo que necesita cumplir. Y que además es súper importante, ¿no? O sea, sucede, dime qué necesitas, yo le digo a mi proveedor que lo haga y lo pone. Y ya cuando lo revisas es como un parche puesto dentro del sistema automatizado. Y finalmente esa no es la idea. Finalmente la idea es que lo que se solicite al área de sistemas sea algo funcional para ustedes como entidad. Entonces creo que también es por eso muy importante que su área de sistemas entienda de qué estamos hablando y que vean, ¿sí? Y que entiendan el por qué se les está solicitando y para qué va a servir esa información, ese campo, esa nueva solicitud. Comenzamos, pues, con la introducción, ¿no? O sea, ¿qué es la parte del enfoque basado en riesgos? Por ahí nos comentan algunas personitas que no escuchan. Igual si pueden checar su conexión a internet, por favor, para, pues si no escuchan, ¿cómo van a saber, verdad? Sí, por eso yo le digo a Monse que si les escribe. Sí, bueno. Bueno, a mí antes de partir con este tema me gustaría saber cuál es el avance o qué han hecho referente a esta parte, ¿no? Como sabían, viene la parte de las disposiciones en marzo de 2017, en donde teníamos el año para cumplir con este nuevo capítulo que adicionó, que era el capítulo 2 bis, ¿no? Que venía toda la parte de el enfoque basado en riesgos. Me gustaría saber a mí qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos realizado, qué es lo que hemos trabajado. Y bueno, y el trabajo que nos ha costado, como bien decía Mario, no es un tema de que luego a los proveedores, si no les fundamentas que el por qué deben de hacer el cambio, pues no te lo hace. Y segunda, es como que más trabajo y te cobro más, ¿no? Entonces, son temas que te enfrentas día con día. Si quieres, con el primero te Okay. Sí, de hecho, como lo comenta también, ¿no? Normalmente los mismos proveedores te dicen, yo te doy un cascarón de lo que es el sistema, pero realmente te dan un cascarón que no te está funcionando. Es un cascarón que te cumple con las funciones básicas que tiene que tener el sistema, pero no te está integrando todo lo que tiene que hacer el sistema. O sea, te da una parte del EBR, pero no te... exacto, y no te integra lo que es el KYC, que es conocer a tu cliente, junto con la parte del EBR. Básicamente lo que dan los proveedores normalmente es un cascarón de lo que ellos tienen, y si te sirve, pues ocúpalo, y si no, pues hay que ver cómo lo podemos adaptar, pero te cobro extra. Y son cosas que realmente no tienen que pasar. O sea, si te van a dar un servicio,
tienes que, tú como la entidad tienes que exigir que tengas el servicio de la manera correcta y que siempre te estén cumpliendo con lo que te dicen, porque normalmente también pasa eso de que te dicen unas cosas y ya a la mera hora como que ya no te dan lo que necesitas, o sea. O también se deben haber tratado cuando realizas sistemas automatizados que tienen una matriz de riesgos general. Entonces, esa matriz de riesgos, lo único que ellos te dicen, mira, yo te estoy dando una matriz de riesgos con todos estos elementos y estos indicadores. Lo que tú tienes que hacer es ponerle tus impactos. Entonces, tu personalización es ponerle los impactos, pero tú no estás personalizando ni la manera en que se están calculando el riesgo, no estás indicando cuáles son tus propios elementos o tus propios indicadores de riesgo. Y creo que ahí es la parte fundamental de que tu matriz sea adecuada a lo que tú estás estableciendo. Entonces, pues comenzamos, ¿no, Tao? Con esta parte del enfoque. Del capítulo 2, que es el enfoque basado en riesgos. Bueno, de ahí se deriva la parte de la metodología, que es la identificación, medición y mitigación de los riesgos, ¿no? Tomando en cuenta todos los factores en los que estamos inmersos. ¿Qué teníamos que hacer en esta parte? Bueno, íbamos de acuerdo a la Evaluación Nacional de Riesgos, se expide este documento y nos dice en 2016 tenemos riesgos de lavado, riesgos de financiamiento y demás, ¿no? Y riesgos del régimen PLD. ¿Qué pasa? Bueno, tendríamos que analizar todas las situaciones en las cuales nos encontrábamos nosotros como entidades financieras y determinar cuáles eran las cuestiones o a qué éramos más vulnerables, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a mí me pega más el hecho de estar en una zona fronteriza o me pega más el hecho de tener puros clientes que vengan como por ejemplo de otros estados y demás, y entonces iba a ser esa parte de identificación. Y vamos a retomar también la parte de Gafi, que decía la recomendación 1, que primero identificabas, que tendrías que evaluar y que tendrías que entender tus riesgos. Una vez que tú ya comprendías toda esta parte, toda esta cuestión, ya nos íbamos a ir directamente al desarrollo de la metodología. Vamos avanzando, ¿no? Para no. Y la primera, ¿no? Pues bueno, iba a ser que el diseño de la metodología, en la cual las entidades pues iban a tomar como mínimo los 4 elementos de riesgos que nos manejan, ¿no? La parte de la guía para la elaboración, que era lo de los clientes usuarios, los productos y servicios, las zonas, países o zonas geográficas y los canales o vías de transacción. Ya. Que estos son los 4 elementos que siempre debemos de tener. Pueden agregarse algunos otros, pero estos son los básicos, son los que nos mencionan las disposiciones y son los que nos mencionan también la guía. Entonces, tendríamos que partir de esto para identificar cuáles son nuestros riesgos, cuál es nuestro riesgo inherente y qué nos hace a nosotros especiales y qué es lo que nos hace únicos y que nos hace tener riesgos diferentes a cualquier otra entidad. Y después, una vez que nosotros identificáramos estos riesgos que decíamos, por ejemplo, de mis clientes usuarios, estoy determinando X y Y características, las vamos a ver más adelante ya a detalle con ejemplos y demás, para que puedan ustedes visualizar cómo a manera de ejemplo, cómo podrían hacerlo. Y vamos a desarrollar un método para la medición de los riesgos, ¿no? Y este método iba a establecer una relación entre cada uno de los indicadores que íbamos a tener. Le íbamos a asignar un peso. Es lo que bien decía Lucero. O sea, tenías, por ejemplo, tu matriz general y en uno de esos para tus clientes usuarios determinabas que era un cliente persona física, que era de nacionalidad mexicana, que tenía tal rango de edad, que tenía tal actividad económica y demás. Y entonces tú ibas colocas de manera muy general 3, 4, 6, 8, 10, ¿no? Y no hay una valoración real o no hay una puntuación correcta. Es decir, si yo tengo una escala del 1 al 100 y tengo tantos indicadores y voy a determinar que del 1 al 20 para mí es un grado, un nivel de riesgo bajo, lo voy a tal cual plasmar así en la parte de esta parametrización que voy a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer mi sistema? Pues obviamente jugar con todas las características que le voy a estar metiendo, cómo lo voy a estar alimentando. Y también muy importante, que una vez que ya identificamos y que tenemos un método para medir, que esto que se mide sea real. Es decir, que no pongamos probabilidades o impactos nada más por decir, es que yo creo que esto es de mayor riesgo para mí, o yo he escuchado, o mi amigo, el otro oficial de cumplimiento, dijo que esto es más riesgoso por esto y esto. No. Por eso se están haciendo documentos oficiales, como la Evaluación Nacional de Riesgos, como tipologías, diferentes documentos que a ustedes les dan una base para poder determinar un nivel de riesgo.
Entonces, recuerden que todo tiene que ir documentado y sustentado. De alguna manera no están solos en esta parte de la metodología. Es por eso que a nivel nacional, a nivel internacional, hay documentos que pueden tomar como base y decir, ok, de acuerdo, hay una tipología internacional sobre créditos solidarios. Por esto y esto y esto y esto. Estos son los principales puntos o los principales focos rojos de riesgo en un crédito grupal. Entonces, por eso de mis créditos creo que este tendría un impacto mayor. Ok, no, de acuerdo a la Evaluación Nacional de Riesgos, me comentan que los 5 estados más riesgosos son tal y tal. Entonces, estos serán los que yo les asigne un impacto mayor. Esto creo que se puede ver reflejado, por ejemplo, Mario, tú que das el servicio del sistema y que implementas matrices de riesgo, te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, cómo cada una tiene diferentes indicadores, diferentes catálogos, diferentes impactos. ¿Te has percatado de eso? Sí, es correcto. O sea, como bien lo comenta Lucero, es importante que sean bien realistas en la parte de ponderar cada indicador, porque se puede, o sea, a la parte de programar, metiéndonos un poco en la parte técnica del sistema, cuando nosotros programamos, es importante tener bien preciso qué es lo que vamos a formular, porque como bien lo comentan, pues obviamente esto tiene que traer una fórmula, la cual se va a evaluar de acuerdo a los impactos que cada uno de ustedes tiene. Entonces, obviamente cada entidad financiera es completamente diferente y cada una evalúa sus impactos de manera diferente. Entonces, es súper importante que sí sean bien realistas, que metan la información necesaria y que cada impacto esté bien evaluado. O sea, que sean totalmente concisos en lo que están poniendo para que el área de sistemas o el proveedor de servicios que le está dando el sistema automatizado también pueda realizar esta parte de manera correcta y ambas partes se complementen, exactamente. Y creo que aquí también es importante, ¿no? O sea, que el hecho de que tú implementes una matriz de riesgo no significa nada más pásame tus indicadores o pásame tus impactos, va mucho más allá, ¿no? Sí, o sea, la parte de toda la medición, cómo se realiza para que tú lo acoples al sistema automatizado. Exactamente, o sea, atrás de lo que son los catálogos que ustedes manejan de cada elemento de riesgo, viene lo que es la formulación de cómo se va a evaluar ese impacto, viene la ponderación de cada indicador, viene cuáles son los que más le afectan a ustedes. Entonces es importante que sí cada una de esas partes de los elementos de riesgo, junto con los indicadores, estén bien precisos para que nosotros podamos hacer el mejor trabajo y poderles otorgar a ustedes un sistema que cumpla más allá de lo que les pide las disposiciones y les otorgue un riesgo que de verdad sea viable. O sea, no solo por cumplir, pongan riesgos como... Que siempre sean bajos. Ajá, exactamente. O sea, lo importante de aquí y lo importante de un sistema automatizado es de que es una herramienta que les va a ayudar a tener un control y un seguimiento de lo que hace su entidad financiera. Entonces hay que ser realistas, hay que poner lo que en verdad es de cada impacto para que esto les ayude el sistema automatizado. Bueno, el tercer punto, pues, es establecer los mitigantes, ¿no? Y obviamente, pues, mantenerlos en un nivel de tolerancia. ¿Qué era la parte de mitigantes? Pues era esta serie de controles que nosotros íbamos a tener para minimizar los riesgos, ¿no? Controlarlos. ¿Y de dónde iba a caer esos mitigantes? Pues podría ser en la parte de sistema automatizado, en la parte manual, en la parte de capacitación, en la parte de estructuras internas, gobierno corporativo, etcétera, ¿no? En un control interno y demás. Por eso es importante lo que manifiestan ustedes, la parte de cómo formar un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque a lo mejor el área de atención al cliente tiene una visión de los riesgos que no puedes tener tú como oficial de cumplimiento, ¿no? Y a lo mejor para el área de sistema esta cuestión también resulta luego conflictiva la parte del entendimiento que se le da. Porque dices, bueno, ya hicimos esto, pues ahí mételo, ¿no? Pero le dices, pues, ¿cómo lo hago? O ¿cómo se hace, no? Pero es como esta parte de conformar un equipo que nos ayude a vislumbrar de mejor manera todos esos eventos, todas estas causas, todas esas consecuencias y sobre todo esta parte de controles que podemos tener para que nuestra entidad no sea susceptible a estos delitos, ¿no? Lo que igual queremos como abordar es que la implementación de un enfoque basado en riesgos es mucho más allá de colocar impactos y probabilidades. La parte de la implementación va desde el conocimiento de tu cliente y cómo se va alimentando. Y precisamente como lo comentan, o sea, ya el sistema en sí ya es un mitigante de tu riesgo, porque
Lo que hace el sistema es darte una aportación de lo que es el enfoque, y con base a eso, pues ya ustedes determinan si trabajan con esa persona o no trabajan con ella. Pero en sí, un sistema bien implementado con el enfoque basado en riesgos ya es un muy buen mitigante. Y bueno, de manera, recordando más bien cuáles son las fases de la metodología, nos damos cuenta cómo tenemos lo que mencionaba Taurino, que es la identificación, la medición y los mitigantes. Esto, desde luego, que tiene la parte de diseño, la implementación y la valoración. Por lo tanto, es justamente lo que les queremos hacer ver, que la implementación no solamente es los mitigantes o la medición, o sea, es el conjunto de todo y se va a estar valorando, volviendo a rediseñar, y es un círculo que nunca termina. Por eso es importante que hace tiempo, justo acaba de pasar la valoración, que ustedes se den cuenta si en efecto los niveles de riesgo que está arrojando su sistema son correctos, si a lo mejor todos salen bajos o todos salen altos y de manera tienen que estar celebrando actas de dictaminación diciendo que, no, es que no era de alto riesgo, solamente que hubo un error en la parametrización del sistema. O bueno, de acuerdo a la matriz, sí es de alto riesgo, pero ya lo consensuamos y no es de alto riesgo. Entonces, este tipo de incidencias, ¿qué nos dirían? Pues que en efecto la matriz de riesgos no está calculada de la manera correcta y tendríamos que irnos al punto de partida, o sea, ¿qué es lo que está mal? ¿Son mis probabilidades? ¿Son mis impactos? ¿Es la manera en que se calcula el riesgo? ¿Es que no me están capturando información? O sea, saber cuál es el problema de todo. ¿Algo más? No, vamos. ¿Cómo vamos igual en el webinar? ¿Tienen alguna duda? No, Gerardo, ¿quiere decir que el EBR lo tienen automatizado en un sistema? Debería de ser. Tu enfoque basado en riesgos debería de estar automatizado en tu sistema. Mira, hablándolo un poco del tema técnico, lo que es el enfoque basado en riesgos, son simples fórmulas matemáticas. Entonces, cualquier proveedor que te dé un servicio de sistema automatizado te tiene que dar la parte del EBR automatizado. Es como al momento de que checas la verificación en listas negras, tienes que cumplir con esa parte también, porque todo está como interconectado. O de los sistemas operativos y de PLD se toma la información para hacer la valoración del EBR. Bueno, aquí partimos de algo importante. Toda la información que alimenta tu matriz de riesgos viene del sistema operativo y del sistema de PLD. Por ejemplo, la parte del conocimiento del cliente, del tipo de persona, de la edad, la actividad económica, todo eso se alimenta de ahí. En teoría, tu sistema automatizado debería de calcular toda esa información de acuerdo a probabilidades e impactos. Hacen, como bien dice Mario, una cuestión de cálculos matemáticos y dice, ok, si tuvo de 0 a 10 puntos es riesgo bajo. Si tuvo de 10.1 a 15.5 es medio. Y de 15.6 a 30 es alto. Si recae en alguno de esos rangos, es como se calcula el nivel de riesgo. Eso debería de ser tu sistema automatizado. Y es relativamente sencillo, siempre y cuando tu sistema cumpla con la parte de identificación. O sea, si tu sistema tiene la parte de identificación del cliente de manera correcta, tú al momento de que ingresas una solicitud de cada campo que te solicita, como qué tipo de persona es, en qué zona geográfica se encuentra, etcétera, el sistema con eso te va dando la ponderación de cada indicador que tú le vas ingresando en la identificación del cliente. Una vez que tú ya ingresaste toda esa parte, el sistema te tiene que, de acuerdo a lo que es más importante para tu entidad, el tipo de riesgo, el sistema ya te tiene que dar una ponderación de lo que es una ponderación de lo que ese cliente tiene. Exactamente, es un nivel total. Tú estás calculando a tu cliente. Y estos cálculos matemáticos, por ejemplo, platicamos con Mario antes de entrar a esta sesión y decíamos, ok, ¿cómo funcionaría tu matriz de riesgos? Como él me dice, bueno, es que cuando nosotros hacemos estados de cuenta, cálculos de tablas de amortización, es lo mismo. Aunque cada entidad aunque sea el mismo crédito, se calcula de manera diferente.
Me refiero a que tengo la matriz de riesgo y su valoración en Excel. Tomo información de los sistemas operativos para alimentarlo. Ok, eso lo debería hacer tu sistema, exactamente. Eso que tienes en Excel debería estar en tu sistema automatizado. Muchos de nuestros clientes es justo lo que me dicen, ok, yo le paso el Excel a mi proveedor y él se encarga de implementarlo, que era lo que me platicabas, ¿no, Mario? Sí, o sea, en este caso, hablando lo del punto técnico, no es, depende de qué tipo de base de datos maneja tu proveedor de sistemas, pero normalmente todos los proveedores de sistemas te deberían de adjuntar o dejar cargar un catálogo en forma de Excel, porque normalmente pues es muy difícil conseguir una base de datos desde un Postgres o un SQL, entonces es más fácil conseguirlos desde un Excel y que ustedes ya lo suban directamente y ya el sistema te calcule todo lo que necesita. Exactamente, sí, Gerardo, o sea, lo que hace tu Excel y con lo que tú alimentas tu Excel debería estar en tu sistema para que sea tu principal herramienta. Sí, acá más bien es al revés, el sistema me envía el reporte en Excel. Bueno, justo, o sea, la implementación en sistema automatizado se refiere a eso, a que lo que tú tienes plasmado en papel o en un Excel se vea implementado dentro del sistema automatizado. Sí, recuerda, Gerardo, que de acuerdo a disposición y a reglamento, la misma información que tengamos, establezcamos en la metodología de riesgos, debe estar implementada en la parte de sistemas. Pero pasa este contexto de hablar, por ejemplo, de las calificaciones que damos, de las ponderaciones y demás, pero pasa otro supuesto, que es el que me gustaría a mí tocar. La parte de que en la metodología tenemos establecida cierta información y en el sistema otra totalmente diferente, y entonces cuando revisas ya no hace como el match, ¿saben? No sé si les ha pasado Sí, por ejemplo, a mí me ha tocado en algunas ocasiones que me dicen, es que mi sistema tiene el nivel de riesgo bajo, y después corro mi matriz en Excel para calcular si en efecto me sigue dando bajo. Y, ok, ¿por qué? ¿Todavía no está bien implementada? No, lo que sucede es que tengo otros indicadores y otros impactos en mi sistema de los que tengo en mi matriz en Excel. Entonces, ahí hay inconsistencias, y si se dan cuenta, las disposiciones son muy claras y te dicen que no debe de haber inconsistencias entre lo que obra en sistema automatizado y lo que tienes en tu metodología de enfoque basado en riesgos. Y precisamente eso pasa cuando precisamente el proveedor de sistemas te da un cascarón de lo que tiene, porque no te está calculando el enfoque basado en riesgos de acuerdo a lo que tú tienes, a lo que tú consideras. El sistema, un cascarón del sistema te lo está calculando como él viene, como el sistema ya lo tiene de fábrica, se podría decir, y ahí queda. O sea, por eso se dan ese tipo de diferencias entre el sistema y lo que tú tienes. Por eso es muy importante que todo lo que te hagan en el sistema, que todo lo que te dé tu proveedor de servicios sea totalmente personalizado, que cada implementación que se haga del servicio del sistema automatizado sea totalmente personalizado y se adecue a lo que tú tienes en tu entidad, no que tú te adecues a lo que ellos tienen. Perfecto. Pues ahora vamos en este match, ¿no? Del sistema automatizado y de la parte de riesgos. Y bueno, igual si nos quieres compartir tanto. Bueno, aquí teníamos la parte de los riesgos que nosotros íbamos a identificar, que era una serie de cuestiones de, digamos, 10, 15 eventos de riesgos, y vamos a decir que la entidad era susceptible a tal cosa, ¿no? A lo mejor a mantener una relación comercial con personas que se encuentren dentro de listas de personas bloqueadas, ¿no? Podría ser uno. No sé, que alguno de nuestros promotores se preste para no hacer la correcta identificación del cliente y aún así celebrar la parte de la operación, ¿no? Sin tener los completos datos y documentación requerida. Y entonces así vamos a ir haciendo cada uno de esos, ¿no? Y después íbamos a asignar causas, y de causas íbamos a decir, bueno, ¿cuál podría ser una causa? Entonces ya estando con nuestro equipo, estando analizando, así como estamos en este momento nosotros, íbamos a decir, bueno, pues puede ser que el promotor a lo mejor tenga desconocimiento, no sepa realmente lo que implica la parte del régimen de prevención del lavado de dinero, ¿no? Que no sea consciente de esta parte. Bueno, ese podría ser uno. Que a lo mejor mi sistema no tenga las listas actualizadas, derivado de que no se realiza una cuestión en el portal City, ¿no? ¿Qué podría ser otra? Que el sistema no tenga controles para no permitir seguir avanzando si todos los datos y documentos del cliente no están completos, ¿no? Entonces, podrían ser esas posibles causas. Y una vez que teníamos esto, pues íbamos a decir, bueno,
¿qué me implica el hecho de que este evento de riesgos con estas causas suceda o se den dentro de mi entidad? Y entonces ya decías, ¿no? Obviamente, como consecuencia, a lo mejor yo puedo soportar Sofom Lucero una multa de hasta 5 millones de pesos. Dependiendo de tu cartera. Exactamente. Pero un caso, Mario decía, ¿sabes qué? De acuerdo a mis activos, yo no puedo soportar una multa de 1 millón de pesos porque en ese momento, pues me voy a pique. Y decía, bueno, yo lo máximo que te puedo soportar, 50,000 pesos, ¿no? Y entonces íbamos a jugar con esta parte. Y aparte, digamos, no solo la parte económica, sino también, por ejemplo, la reputacional, que decías, ¿qué pasaba si era, por ejemplo, una noticia local de que la Sofom Lucero celebró una operación con una persona que está en lista de personas bloqueadas? No, pues a lo mejor, ¿qué impacto me va a tener esta parte, no? Pues me va a dejar un mal prestigio, mis clientes no se van a querer acercar. Y era una especie de como de jugar o de estar vislumbrando toda esta cuestión y así lo íbamos a determinar, ¿no? Va muy de la mano el hecho de que ustedes identifiquen cuáles podrían ser sus eventos de riesgo, o sea, cómo podrían estar realizando lavado de dinero dentro de sus entidades, cuáles podrían ser las causas, es decir, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus vulnerabilidades, y con eso ir midiendo, o sea, ir midiendo cuál de todos los riesgos es el mayor. Por ejemplo, los que mencionaba Taurino son de Sarlaf, ¿no? O sea, diciendo diferentes tipos de riesgos, decir cuál de todos ellos es el que es peor para mí. Y retomamos la recomendación 1 de Gafi, donde nos dice a mayor riesgo, medidas intensificadas, a menor riesgo, medidas simplificadas, y también la aplicación eficaz de recursos. Entonces, ustedes van a tener un sinfín de riesgos que tratar de mitigar y controlar, pero es por eso que también es importante que evalúen estos riesgos para que sepan en cuál de todos ellos se tendrían que estar enfocando, porque si no, si se tratan de enfocar en todos, no vamos a poder terminar con ninguno. Entonces, ¿qué más? Digo, nada más es como la parte de susceptibilidad, ¿no? A lo que mayormente me puede pegar o a lo que mayormente soy vulnerable. Porque, por ejemplo, la primera parte que teníamos, como mencionaba Mario en ese momento, es la parte de identificación. Y después de identificar y conocer a nuestros clientes, pues íbamos en esa parte determinar un perfil transaccional que también nos pueden aportar la cuestión de parámetros o indicadores que a lo mejor dices, para mí, por ejemplo, el cliente que viva en una casa propia, para mí Sofom X a lo mejor no es tan riesgoso, pero para la Sofom de aquel lado dice, pues sí, a mí sí me empacan esas cosas, ¿no? Y era esta especie, digamos, de identificación que tendríamos que estar haciendo, esto tendríamos que estar llevando a cabo. Pues viendo ahora la parte de introducción al enfoque basado en riesgos, que es algo que hemos estado abordando a través de varias jornadas impartidas por Maribel, por diferentes consultores del área de riesgos. Ahora vamos a la parte del sistema automatizado que lo complementa y que le da toda la parte de automatización y seguimiento. Entre las principales funciones, pues está el conservar y actualizar, tener los datos, documentos, y la parte de ingresar y modificar, dar seguimiento al perfil transaccional, el mantenimiento de registros históricos. ¿Qué otras? Pues miren, principalmente en esta parte, como ya lo mencionaba anteriormente, todo es un sistema integral, o sea, todo tiene que ser integral. Para que el sistema sea una herramienta totalmente eficaz, tiene que ir de la mano por cada proceso que se lleva dentro del mismo sistema. Es decir, que las funciones del sistema automatizado pueden ir desde lo que es la identificación del cliente, que te incluye, pues, obviamente, la parte de adjuntar los documentos de cada cliente, conocer dónde vive, cuál es precisamente su perfil transaccional, que cuánto te puede pagar máximo al mes, cuánto puedes, en qué tipo de moneda te va a pagar, etcétera, ¿no? Después de esto, el sistema automáticamente te va a dar un riesgo, de acuerdo a los campos que tú ingresaste. Una vez que ya te da todo el riesgo, pasamos a la parte, bueno, entre esos dos módulos, se podría decir, hay uno que es muy importante, que es el de compliance, que es básicamente la parte de alertas. Básicamente, no puedes tener un módulo de alertas si no tienes un módulo de identificación del cliente implementado de manera correcta. Porque básicamente las alertas de operaciones inusuales, las relevantes, bueno, principalmente las inusuales, son de acuerdo al perfil transaccional. Entonces, hay que tener un sistema totalmente integral en el cual lleven todos los procesos de
de la SOFOM o de la entidad financiera, en la que vayan llevando cada proceso y que cada proceso cumpla con lo que te solicitan las disposiciones de carácter general. Y aquí muy importante lo que menciona Mario, es referente a esta integridad de la información que debe de existir. Algunos tienen un sistema de administración de cartera y PLD, y eso puede resultar más sencillo porque toda la información está vinculada, pero también está la opción de que tengas un sistema de administración de cartera y adicional un PLD, un módulo de PLD independiente, y entonces ese vínculo creo que es muy importante, porque finalmente a todas esas operaciones se le tiene que dar seguimiento de manera inmediata, por decirlo así. Entonces, es muy importante ese punto que menciona Mario respecto a la integridad. Sí, claro. De hecho, normalmente los sistemas, los proveedores de sistemas lo que hacen es, te doy tu sistema de PLD, pero yo te doy eso. O sea, ve con alguien más a que te dé la parte de contabilidad, facturación, ve con alguien más a que te haga tu sitio web y ya que te den lo que necesitas y ya vemos cómo te lo implementamos. Y lo ideal no es eso, lo ideal es de que ustedes tengan un sistema totalmente integral en el cual ya tengan la parte de contabilidad, facturación, la parte de PLD, que es la parte de identificación, la parte de compliance, la parte del EBR, y así el sistema ya no solo está cumpliendo, o sea, hay que esforzarnos por no solo cumplir, hay que esforzarnos por dar lo mejor que podemos dar para lograr tener una herramienta que te logre hacer lo que tú necesitas. O sea, porque... Exactamente, porque es fácil decirte, te voy a dar un sistema o te voy a dar varios sistemas que tienen, por ejemplo, contabilidad aparte, PLD aparte, etcétera. Y cumples, o sea, al final de cuentas cumples, ¿no? Pero lo importante es, si vas a tener un sistema, si vas a tener una herramienta tecnológica que te está apoyando, tenla de la manera correcta, o sea, no solo cumplas. Exactamente. Finalmente estás haciendo un gasto y estás haciendo una inversión, veámoslo así. Entonces, es mejor que... Y también hacer como partícipes de esto al área de sistemas. Por eso les comento que me pareció bastante interesante que estuviera con nosotros, Mario. ¿Qué más tal? Bueno, estás muy calladito. Dentro de estas, es que luego me regañan que hablo mucho. Dentro de estas funciones es la parte de clasificar los tipos de productos y operaciones, la parte de generar, codificar, transmitir los reportes de las operaciones y, bueno, el sistema de alertas, ¿no? Que ya sabemos que lo que mencionaba Mario en su momento, cambios en el perfil transaccional, en la parte de coincidencias en listas, cuando a lo mejor un dato obligatorio no es capturado o algo que ustedes manifiesten o tengan establecido dentro de su metodología de riesgos que consideren como inusual. Exactamente. Hicimos un resumen, por decirlo así, o tomamos los puntos más importantes de las funciones del sistema. Y si nos ponemos a analizar cada una, nos damos cuenta cómo cada una nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo como oficiales de cumplimiento. Y no quiere decir el trabajo que hacemos día con día, que pues, si bien a lo mejor podría ser integrar expedientes, dar seguimiento al perfil transaccional, pero cada una de estas funciones nos ayuda cuando llegan a suceder operaciones inusuales, cuando tenemos que recabar mayor información, hacer un análisis, una investigación. Cuando nuestro sistema cumple con todas estas funciones, nos permite hacer mejor nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos registros históricos, ahí tenemos toda la información de nuestros clientes, tenemos cuándo nos pagó, en dónde nos pagó, si hizo saldo, si hizo pagos anticipados. O sea, toda esa información nos sirve para tener un mejor análisis de diferentes situaciones que podrían suceder. Por eso también es muy importante tener el sistema siempre bien alimentado. O sea, un sistema, pueden tener el mejor sistema que hay, pero si no lo tienen bien alimentado, si no lo tienen con la información correcta, el sistema solo va a ser un sistema. O sea, no te va a hacer nada más que tener una base de datos. O sea, te almaceno tu base de datos, te tengo la información que tú me pusiste, pero ahí afuera no te va a dar los datos correctos. Entonces, siempre es muy importante tener los datos bien, o sea, tener los datos de manera correcta, ingresar toda la información que te pide el sistema. Y con esto el sistema va a pasar a ser una herramienta tecnológica que te va a ayudar a potenciar el crecimiento de tu entidad. O sea, hace poco hablábamos, aquí precisamente en GMC, que cada vez la tecnología te va consumiendo más. O sea, cada vez, empresa que no tiene tecnología, empresa que no tiene sitio web, empresa que no tiene alguna aplicación de tecnología, se está quedando atrás. Entonces, de nada te sirve tener un sistema automatizado si no lo estás automatizando. O sea, no te sirve de nada tener un sistema. Si lo sigues haciendo manual. Exactamente. O sea, sé que a veces es complicado
el adaptarse al cambio. Sé que a veces es difícil poner a toda una entidad financiera o a toda una empresa a que se adapte al cambio, a que sepan, a que pasen de usar el Excel, que es la herramienta que la mayoría ocupa, a que ahora usen un sistema que ya no solo te ayuda a cumplir, sino que aparte de eso te da una conectividad de tu sitio web con tu módulo de CRM, en dado caso de que tuviera el CRM, que es la prospección de clientes. Entonces, hay que usar un sistema para que te ayude a potenciar lo que en verdad tienes. Como bien lo comentaba Lucero, si ya estás pagando un servicio de sistema automatizado, pues hay que meterle presión, ¿no? Exacto, hay que meterle presión a nuestros proveedores de sistemas para que nos den todo lo que necesitamos y más. O sea, siempre hay que dar más allá de 100. Algunas de las otras funciones, porque yo no alcanzo a ver. Detectar y monitorear las operaciones, conservar registros históricos, mantener esquemas de seguridad. Por supuesto, la parte de proveer la información de la metodología. ¿Y qué tenemos con esto? Pues el apego a las disposiciones de carácter general. ¿Qué pasa mucho? Que los sistemas, al momento de estar como actualizando información de los clientes, en primera no te notifican cuando debes hacer una actualización de los clientes, ¿no? Recuerden que para la actualización es una vez al año, clientes de alto riesgo, y 2 evaluaciones semestrales para los niveles de riesgo de los clientes, ¿no? ¿Qué pasa en esta parte? Pasa que a lo mejor cuando actualizas algún domicilio de algún cliente o algún documento, no mantiene la parte de registros históricos. Y por ende ya no vas teniendo como esa parte del comportamiento que ha tenido tu cliente, la parte de, digamos, la historia o lo que le antecede para poder conocer o para poder determinar si es un cliente en efecto de grado de riesgo bajo, porque lo que siempre te va a tocar en la parte de revisiones de sistema, y digo, me contradicen si no, es que todos los clientes están catalogados como bajo riesgo, o la mayoría de ellos están catalogados como alto o bajo riesgo, y aquellos que salen como alto riesgo es precisamente por las cuestiones que ya manifestó Lucero, ¿no? La mala parametrización que tenemos dentro del sistema automatizado. Pero aparte de que están como alto riesgo, no se hace, digamos, lo de carácter obligatorio que nos emana a disposiciones, que es, por ejemplo, la visita a domicilio, la parte de un cuestionario adicional y todas estas partes que es la cuestión del tratamiento que deberíamos de darlo. Hace rato tú referías a la recomendación 1 de Gafi. Yo también les puedo decir, bueno, tomemos la recomendación 10, la recomendación 12, la recomendación 15 de Gafi, que la 10 nos habla de la debida diligencia del cliente, la 12 de personas políticamente expuestas, y la 15 pues nos habla de estas nuevas tecnologías, ¿no? De los riesgos que representan. Vamos. Y ahora pasamos a estas 3 fases de tu metodología, donde la primera la tomamos como la parte de identificación. Recordemos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a identificar? ¿A qué riesgo o a qué estoy expuesto debido a quién soy, a la entidad financiera de la que me trato, a los clientes que tengo, al lugar en donde estoy, a los estados, a las zonas geográficas donde opero? Entonces, ese sería un ejemplo para que ustedes lo tomen en cuenta. Por ejemplo, tenemos los 4 elementos de riesgo, que son clientes o usuario, países y áreas geográficas, productos o servicios, y transacciones o canales de envío. Primero tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y eso tiene que ser en equipo, tiene que ser algo multidisciplinario, porque siempre 2 cabezas piensan mejor que una. Entonces, cuando lo hacemos en conjunto, tienen otra perspectiva, tienen otro panorama de la parte de riesgos en PLD. Muchas veces a lo mejor los oficiales de cumplimiento ya estamos viciados, ¿no? Y siempre es como, pues yo digo que mi riesgo de lavado de dinero es este, pero quizá alguien del área de operaciones, alguien del área de tesorería nos puede dar otro punto de vista mucho más enfocado a su puesto. ¿Se pueden regresar al anterior? Igual las dudas que tenemos aquí las vamos a tocar al final, porque me parece que vamos un poquito cortos en tiempo, pero no se preocupen, todas las dudas van a ser atendidas, ya sea por algún consultor del área de riesgos o por nosotros mismos vía correo electrónico. Xochitl, ya regresé a la diapositiva anterior, igual te doy unos segunditos por si, no sé si tengas alguna duda
Hola Sonia, por el momento no podemos compartirla, me parece que no compartimos las diapositivas, pero me parece que los videos quedan grabados, ¿sí? Quedan grabados y se suben a YouTube. Lo puedes seguir igual en nuestro canal de YouTube y ahí está todo y se queda con la parte de la presentación y bueno, lo puedes ver tantas veces lo requieras. Y dele like. Denle like y suscríbanse en el botoncito de aquí arriba. Y le dan suscribir. Así le vamos a poner. Suscríbete y En la pantallita van a ver suscríbanse, le pican y ya. Mario, muy bien, estás haciendo promoción. Entonces, retomando los 4 elementos de riesgo, primero tenemos que determinar los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de cada elemento? Pero tienen que ser indicadores pues que en efecto sí nos delimiten un nivel de riesgo, sí nos den un nivel de riesgo y que además nosotros los recabemos. Porque si aquí nosotros... Algo suena. ¿Todo bien? Sonó algo aquí en el webinar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? Sí. Ok. Entonces, les comentaba que un punto muy importante es que en estos elementos de riesgo y estos indicadores que vamos a tomar, si nosotros vamos a poner el indicador que ustedes se imaginen, pero que no es parte de los obligatorios por disposiciones y lo ponen en sus elementos de riesgo, lo van a tener que considerar y lo van a tener que implementar. Entonces, aquí es donde tienen que ver qué tanto quieren abarcar en su metodología. no. Un segundito porque tenemos un problema con las redes sociales. Se metió la niña. Perfecto. Pues bueno, igual continuamos, van a escuchar una vocecita por aquí, pero es una conexión a las redes sociales que tenemos. Entonces les comentábamos, vamos con clientes usuarios, tenemos qué indicadores, tipo de persona, actividad económica, edad. En países y áreas geográficas, Mario, ¿cuáles tenemos? Eso te pasa por no traer tus lentes. Estado del domicilio, país de nacimiento, país de residencia. A ver, Tao, tú que sí traes lentes. Productos y servicios. Productos y servicios, montos, plazo, destino y garantías. En transacciones o canales de envío tenemos tipo de instrumento y tipo de canal. Que estos son ejemplos. Ustedes pueden añadir, pueden quitar algunos de estos indicadores para ustedes. Podrían no representar o no darles un nivel de riesgo adecuado o no representar un impacto mayor que otro. Entonces, esta es la parte de identificación. Todos estos elementos, nosotros, si lo estamos considerando dentro de nuestra metodología, tendríamos que tener la capacidad desde el conocimiento del cliente para poderlo identificar. Y algunos otros ya irían, tendríamos que estar delimitando dónde es que lo vamos a estar implementando. Ok, si en clientes y usuarios establezco que además yo quiero que me digan si son el estado civil, y eso no es algo obligatorio en disposiciones, pero yo lo estoy poniendo en mi metodología y en mi indicador de elemento de riesgo, entonces me tengo que asegurar de que esté implementado ya sea en las solicitudes, en el manual. Y es donde nos damos cuenta que la implementación del enfoque basado en riesgos va más allá también del sistema. ¿Vale? Muy bien, Tama. Bueno, de aquí hablamos de la parte del perfil transaccional, como decía Lucero, ¿no? La primera cuestión es la parte de identificación que tenemos del cliente. Ya le recabamos los datos, los documentos y demás. Ahora vamos a determinar cómo es que va a estar comportándose nuestro cliente, ¿no? Tenemos la parte del monto, el destino, el origen, la frecuencia, la periodicidad y demás elementos que ustedes consideren, ustedes determinen, además de lo que incluye en la metodología del enfoque basado en riesgos. ¿Qué es esto? Bueno, si yo estoy determinando, ya hice la parte del análisis del tipo de producto o servicio que estoy ofreciendo y estoy determinando, pasa aquí, es confuso la parte de determinar un monto, a lo mejor lo determinas por el monto del crédito, pero porque es característica del tipo de producto o servicio que tenemos. Por ejemplo, si el tipo de crédito que yo manejo es un crédito simple que tiene un monto que puede ser hasta 100,000 pesos, ¿no? Pero tengo un cliente que es de un estatus social
medio, ¿no? Vamos a manifestarlo así, y él puede manejar un monto, a lo mejor no de 100,000 pesos, pero sí quizá de 30,000 pesos. Son ese tipo de análisis que tenemos que hacer, porque una es la cuestión de las características de mis productos y otras son las características de mis clientes. Exactamente, creo que es un ejemplo muy acertado el hecho de que un indicador como el monto podría en este momento recaer y te podría poner en duda, ¿no? Decir, ok, lo pongo en mi catálogo, en mis elementos de riesgo de mi producto, o lo pongo en mis elementos de riesgo de clientes o usuarios. ¿Qué hago? Podría caer en los dos, siempre y cuando el catálogo que emane de ese indicador sea referente al mismo, y además que lo que tú estés recabando de información obviamente vaya de acuerdo a este catálogo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero entonces se dan cuenta cómo la parte de identificación de indicadores y de acuerdo a los elementos de riesgo puede caer o no dentro del sistema automatizado, y que todo lo que ustedes establezcan se tiene que implementar. A esto se refiere la implementación, que no es expresamente y no te va a decir, es expresamente en el sistema automatizado o es en el manual de cumplimiento o lo tienes que cambiar en tus solicitudes de conocimiento del cliente. Va a recaer en lo que cada entidad establezca y en donde pueda, en donde caiga la obligación de recabar esa información. Entonces, a manera de ejemplo, igual les traemos algunos catálogos. Por ejemplo, ya determinamos nuestros elementos de riesgo, ya determinamos los indicadores. Ahora, de cada indicador se tienen que hacer catálogos. Trajimos, por ejemplo, del elemento de riesgo, que es clientes o usuarios, uno de los indicadores es tipo de persona. Ahora, de este tipo de persona tenemos diferentes opciones que podrían trabajar con nosotros, y es donde ustedes tienen que acoplarlo a su entidad, ¿ok? Si nunca van a trabajar con persona física, con actividad empresarial, no lo pongan. Si no van a trabajar con sociedades del anexo 1, tampoco. Entonces, aquí es donde lo van a acoplar a los tipos de personas con los que estén trabajando. Y los impactos era lo que platicábamos anteriormente. Los impactos es qué tanto me puede afectar el hecho de trabajar con este tipo de persona. Y todo esto tiene que estar sustentado en diferentes documentos. Acuérdense que ahorita Internet nos da todo, pero tendrían que ser fuentes oficiales. Por eso ahorita tenemos la Evaluación Nacional de Riesgos, tenemos lo que les comentaba anteriormente, ¿no? O sea, diferentes tipologías, diferentes documentos y evaluaciones que emite Gafi, incluso a nivel país. Entonces, por ejemplo, otros sujetos obligados, la parte de actividades vulnerables, y todo esto lo podríamos establecer. En este caso no les pusimos impactos porque, como bien lo mencionaba Mario, a veces tus impactos pueden ir de 1 a 100, pueden ir de 1 a 25, de 1 a 5, y pues no sé tú qué has visto en este tema de los catálogos, Mario. Pues precisamente como lo podemos ver en la pantalla, básicamente esto es un catálogo en donde te tiene los elementos de riesgo, el indicador y traen un impacto. Entonces, con estos catálogos ya es muy fácil poder implementar esto dentro del sistema. Como bien les comentaba anteriormente, es importante que cada impacto que tiene cada indicador sea totalmente cierto, o sea, que ya hayan evaluado anteriormente la parte de si es correcto que por ejemplo, una persona física tiene el impacto de 2 o 3, por ejemplo. Entonces, es muy importante que esta parte sea totalmente realista, y ya con eso, básicamente, son pequeñas fórmulas que metemos dentro del sistema en las cuales tomamos precisamente el impacto para poder hacer una formulación de lo que es que te haga un promedio de todos estos elementos de riesgo con su debido indicador, y ya te dé un promedio total, pues, de lo que es tu impacto, o sea, de lo que ese cliente tiene como impacto. Ya con eso, pues, cada entidad financiera va a valorar si pueden trabajar con ellos o si no. Y es muy importante que aquí se haga también, por ejemplo, la valoración que ustedes realizaron. Si ustedes se dan cuenta que todos sus clientes, el sistema o la matriz los cataloga como clientes de grado de riesgo bajo, pero hay un cliente que dices, no, es que este cliente tiene esta característica que la verdad yo creo que tendríamos que poner mayor atención sobre él y lo tengo que clasificar como grado de riesgo alto,
pero mi matriz no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Ah, porque mi impacto estaba más bajo, porque mi impacto no lo calculó, porque a lo mejor la manera en que mi método de medición no es el correcto. Entonces, para eso nos sirve la valoración, para ver si en efecto los resultados que nos están dando sí son correctos o no. O por el contrario, ¿no? Que a lo mejor nos está sobregenerando alertas de clientes de alto riesgo, que en efecto ya cuando los estás dictaminando o los estás pasando a aprobación, te das cuenta que no, o sea, que te dio un cliente de alto riesgo por una cosa que no vale la pena. Entonces, también ahí se vale estar modificando la metodología. Sí, o sea, hay que valorar, perdón, adelante. Hay que valorar cuál elemento de riesgo es el que más impacta sobre tu entidad para que el sistema te dé lo que es correcto, o sea, el impacto que es correcto. Si no lo haces de esta manera y a todos le da la misma ponderación, pues puede ser que de repente te salga un error y te dé una ponderación mal. Y que, por ejemplo, esto que tú mencionas también es muy importante. Una cuestión es el impacto, pero otra es la probabilidad. Pongámonos en el ejemplo de los clientes. Puede que a lo mejor tengas un impacto mucho mayor de trabajar con personas físicas con actividad empresarial, porque a lo mejor no están tan reguladas, porque es como, la razón que ustedes quieran. Y que la persona moral, la persona física tiene un impacto menor. Pero tú necesitas saber qué probabilidad hay de que esto suceda. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de esto? Pues en este caso podría ser con tu cartera. Tú dices, bueno, que voy a ver mi cartera, cuántos créditos colocados tengo con física, con actividad empresarial y cuántos tengo con una persona física. Entonces, te das cuenta que a pesar de que tu impacto sea muy alto, tu probabilidad es muy baja, porque dentro de tu cartera hay muy pocos créditos que está celebrando operaciones con una persona con física con actividad empresarial. Entonces, van de la mano. Aquí, dentro de estos 3 catálogos, bueno, tenemos el de tipos de persona, tenemos actividad económica, que aquí no sé si quieras complementar, Tao. No, tú vas a... Con la parte de actividades económicas, bueno, la comisión nos emite un catálogo que la mayoría de ustedes tienen dentro de su sistema automatizado, lo cual es correcto. Sin embargo, tendríamos que tener diferentes impactos en algunas actividades. Esas serán a conciencia de ustedes, a su consideración. Sin embargo, por ejemplo, para nosotros un tip importante serían las actividades vulnerables. Las actividades vulnerables son otros sujetos obligados que no precisamente pertenecen al sector financiero, no son entidades financieras, pero que finalmente están sujetas a un régimen de PLD y que además son, como su nombre lo dice, vulnerables para realizar actos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de ellas. Entonces, a lo mejor sería un foco que podrían generar un poquito más de riesgo en su entidad. El tercero sería, por ejemplo, el elemento de riesgo de transacciones o canales de envío. Los indicadores, pues, es efectivo, transferencia y cheque. Y ustedes van a determinar el nivel de impacto. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos recorriendo la parte de identificación y de medición. Aquí es donde cada entidad, como lo establecen las disposiciones y la guía, pues va a tener un método de medición muy distinto. Cada uno va a ser diferente y es donde juegan la parte de los impactos y las probabilidades para determinar el nivel de riesgo de cada uno de sus clientes. Bueno, y ya llegamos a la parte de mitigantes, por eso no quería hablar. Perfecto, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sugerencias? ¿O ya nos vamos? No, diles que no, que no tan pronto, que es la primera jornada. Sí, es mi primera jornada. Perfecto. Bueno, Pues me parece que no, Tao, podemos comenzar, más bien continuar. Ya después, bueno, una vez que ya identificamos, ya estamos con la parte de la medición, vamos con la parte de la mitigación, los mitigantes que debemos establecer, ¿no? Los cuales pues deben de ser enlazados de manera lógica y pues obviamente deben de estar de acuerdo a la metodología de BR. Aquí tenemos diferentes, que es la parte del gobierno corporativo, la administración de riesgos, control interno, auditoría en PLD, estructuras internas y capacitación, manual y sistemas automatizados. ¿Qué pasaba en esta parte? Que
¿Qué pasaba en esta parte? Pasa que va a haber ciertos mitigantes o ciertos controles que vamos a establecer dentro de la metodología que van a caer en varias cosas o en varias obligaciones, como la parte de disposiciones. Ustedes saben que para la parte de disposiciones dices, bueno, es que la primera, digamos, el primer capítulo me habla de la parte de identificación, pero yo sé que esa parte de identificación tiene que caer en la parte de presentación de reportes o en las operaciones, pero también sé que esa va a caer en la parte del de mis estructuras internas, ¿no? Y también sé que va a estar enlazado con la parte de capacitación y difusión y con todas las obligaciones habidas y por haber, ¿no? Pasa esta parte, pasa lo mismo con la metodología. ¿Qué es? Cuando yo establezco un mitigante y voy a decir, por ejemplo, no sé, la capacitación. Y voy a decir que de capacitación, dentro de mi metodología estoy estableciendo que voy a dar, adicional a la capacitación anual de PLD, voy a dar capacitaciones trimestrales, es decir, 4 en un año. Y voy a determinar que en cada capacitación, en la primera a lo mejor les digo cómo es que estoy identificando, cómo nosotros como entidad tal estamos identificando los riesgos. En la segunda les voy a indicar cómo lo estamos implementando. En la tercera, les voy a decir cuál es el avance que llevamos de esta implementación y en la final les voy a decir cuáles son los resultados, si es que hay que hacer modificaciones y si también las personas que estamos capacitados tendrían que entrar como al quite para ver si cambiamos o hacemos algo nuevo, algo diferente, ¿no? Entonces, esto lo puse en mi metodología de riesgos. Recuerdan ustedes que en la parte del manual de cumplimiento nosotros tenemos un apartado que dice capacitación y difusión. Entonces, esto tiene que hacer match. Es decir, si yo en mi capítulo de capacitación y difusión del manual tengo mi capacitación anual, que es una vez al año total, de expedir constancias y la calificación y las medidas en caso de no ser aprobatorias, total. Y posteriormente también dentro de eso manifiesto la parte que la capacitación tiene que ser acorde con los resultados de la metodología, ¿no? O de la implementación de la metodología. Entonces, yo tendría que estar estableciendo que voy a también estar impartiendo capacitaciones, 4 capacitaciones al año, y que van a ser derivadas de lo desarrollado en mi metodología, que es, entonces yo tendría que estar colocando en mi criterio que adicional de la obligatoria, voy a estar capacitando a mi personal o a las personas que colaboran dentro de la entidad de la siguiente manera. ¿Y dónde me explayo o dónde hago esta parte de cuestión? Pues lo hago en mi procedimiento, indicando lo que yo ya mencioné, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo ven, es que luego de repente se me cierra la garganta, perdón. Sí, creo que retomando lo que dice Tao, cada uno de los mitigantes que vamos a establecer, dependiendo de los diferentes eventos de riesgo, se van a implementar en donde recaiga esa obligación o donde recaiga ese mitigante. En este caso, Tao nos comenta, son 4 capacitaciones adicionales. Esto, desde luego que se tiene que llevar a la práctica, que es la capacitación y verificar, realizar las 4 capacitaciones, de acuerdo a lo que se va a establecer en el manual. Recuerden que también este año un punto muy importante en las reformas a las disposiciones que nos comentan que el manual debe de estar actualizado y debe de estar en sincronía con lo que se establece en la metodología de riesgos. Por lo tanto, todos los mitigantes, todas las políticas, todas las medidas adicionales que ustedes establezcan en la metodología de riesgos se tienen que también tener dentro del manual, porque si tú dentro de tu metodología estableces que tus clientes de alto riesgo, no sé, les vas a pedir una selfie, lo que les estoy hablando al tanteo. Eso viene en tu metodología, en tu manual también lo tienes que tener en la parte de clientes de alto riesgo. Entonces, esto es uno de los principales puntos. También esta parte, Lu, es la parte de cómo nos cercioramos o cómo verificamos que en efecto estamos dando cumplimiento a lo establecido en la metodología. ¿Qué soporte tengo? Pasa mucho que todo lo que tienen en metodología forzosamente lo quieren meter a sistema automatizado. Y no hacemos esta especie de análisis o esta cuestión, digamos, de debate en el que digo, bueno, es que esta es de control interno, pero de control interno, ¿en qué podría caer? ¿Podría caer en manual? ¿Podría caer a lo mejor en la capacitación o podría caer en el sistema automatizado? Entonces, así ya vamos determinando cada una de estas cuestiones. Es importante que siempre manifestemos el sustento o el soporte, porque es lo que debe estar evaluando un auditor en la parte, valga la redundancia, de auditoría. Es decir,
Yo, auditor, llego y te digo, ¿sabes qué? Derivado de la revisión de tu metodología, tú me estableciste que en el sistema automatizado vas a realizar cuatro evaluaciones de riesgos a todos tus clientes, ¿no? Entonces, muéstrame la reseña o la bitácora donde tienes esas actualizaciones o esos barridos de clientes, muéstramelos, por favor, para ya poder asentar que en efecto la metodología se encuentra implementada de manera correcta, o qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo mismo para la parte de capacitación, lo mismo para el manual y lo mismo para todos los mitigantes que vayamos a establecer. Muy bien. Parte de lo que les comentábamos ahorita y retomándolo, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un mitigante que es mejor... Ay, no veo nada. Tú ves, tú sí ves. Dice, pues ni veo, pero bueno, es que uno está joven. Ya no sé cómo lo ves. Es mantener actualizado el manual de cumplimiento que establezca criterios y procedimientos. Es muy importante esta parte. Luego, las entidades, por ejemplo, del sector no prudencial se confían porque aprobaron un dictamen técnico, ¿no? Y cuando llega, por ejemplo, la parte de auditoría te dice, o sea, me estás observando esto cuando ya aprobé un dictamen técnico y una renovación y nadie me dijo nada. Entonces, entras como en esta especie de conflictos. Y aparte, recordemos que son dos digamos, partes diferentes de la comisión, las que te evalúan el dictamen técnico y las que te evalúan el contenido, las cuales te llegan recomendaciones. Entonces, sí, es súper acertada ese punto. En sistema es asegurar que el proveedor de listas las tenga actualizadas y que se realice la revisión de manera semestral, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un buen ejemplo. Nos dice, asegurarte que el sistema tenga las listas actualizadas, ok. Pero además voy a hacer un barrido semestral. Esto fue porque a lo mejor uno de mis eventos de riesgo fue tener un contrato celebrado con un cliente y que después de la celebración del contrato aparezca o se integra a las listas de personas bloqueadas. ¿Cómo lo puedo prevenir? No solamente buscándolo en listas al inicio o previo a la relación comercial, sino de manera adicional cada 6 meses. Este ejemplo, por ejemplo, de mitigante, sería lo que tendríamos que tener dentro del sistema o lo que el sistema nos debería de permitir hacer. En este caso, por ejemplo, si a Mario yo le digo, oye, ¿qué crees? Además de mis catálogos y de mis impactos que te estoy proporcionando, uno de mis mitigantes es que mi sistema me permita hacer un barrido semestral de todos mis clientes para verificar que no se encuentran dentro de la lista de personas bloqueadas de manera posterior a la celebración de un contrato. Entonces, el sistema me debería de permitir realizar este mitigante. Nos comenta Nancy, en este ejemplo de la capacitación, ¿el mitigante debe tener una probabilidad y un impacto dentro del sistema? No necesariamente, Nancy. Aquí lo que tendrías que tener por tu parte o dentro de tu metodología de EBR es tener la posibilidad de medir si el riesgo de ese evento que sucedió, por lo cual tú determinaste ese mitigante, disminuyó o se mantuvo al menos en un nivel tolerante a partir de esta implementación del mitigante que mencionamos. Si a lo mejor siguió igual o si empeoró, entonces sería un mitigante que no está funcionando, pero esto sería más bien en la parte de la valoración. Recuerda que también para la parte de controles tenemos estos supuestos, que pueden ser controles automáticos, semiautomáticos y manuales. Es como por eso comenta Lucero, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los que estamos estableciendo, a lo mejor que no vamos a poder calificar, pero sí vamos a poder indicar que sirvió para disminuir o para mantener en un nivel de tolerancia aceptable los riesgos a los cuales se enfrenta la entidad. Y bueno. Y acuérdate que yo lo veo más de esta manera. Quizá tendríamos que partir de estar verificando cada uno de sus mitigantes para saber si se va a sistema o si no, o si sí. Pero yo lo vería así y de manera muy resumida. Todo lo que te indique un nivel de riesgo de tus clientes que tenga que ver con tu EBR va al sistema automatizado. Y los demás mitigantes que tengan que ver con manual, con esto, con el otro, sería de manera, pues, a cada una de las obligaciones. Entonces, no todos los mitigantes van a estar dentro del sistema. Exacto. Por eso es que les establecimos esta tabla que está ahorita en la presentación. Si se dan cuenta, el primer punto es un mitigante, que es tener un manual actualizado y que cumpla con todo. Eso no se va a ir al sistema. Eso se va a implementar
en el mismo manual de cumplimiento, a lo mejor establecemos una política, a lo mejor lo metemos en actas de dictaminación, pero se implementaría de manera distinta. No se contradice con lo que debemos tener a que la EBR debe coincidir con el sistema. Exacto, no, porque finalmente lo que vas a implementar, no podrías implementar en tu sistema todos los demás, te digo, le podrías dar seguimiento a través del sistema y podrías medirlos, pero como menciona Taurino, hay algunos que son automáticos, semiautomáticos, manuales, y que no es necesario que estén dentro del sistema automatizado. Si tú los quieres medir en cuanto a impacto y a probabilidad, no habría problema, porque eso dependería de tu propia metodología y de tu propio método para medirlo. Pero igual, Nancy, si tienes alguna duda mucho más puntual, con todo gusto. Los mitigantes que no van al sistema quedarían como medidas prudenciales adicionales. No, también son mitigantes, son iguales. Sin embargo, estos se implementan de manera distinta. Por ahí tenemos la parte de la nueva guía, no sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarla, igual échenle un ojito, ahí vienen ya casos como más específicos de estas cuestiones como de aplicabilidad, pero si tienen dudas o algún comentario adicional, pues nos pueden escribir. Nos vamos a ir un poquito ya más rápido. Sí, porque ya nos está cortando el tiempo. Pero... Entonces, el siguiente sería la parte del gobierno corporativo, y aquí que es la injerencia de la alta gerencia, que se involucre en todo este proceso, en todos estos procedimientos que se van a establecer, y obviamente que conozca desde el principio hasta el final, ¿no? Y que sepa realmente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y quiénes lo están haciendo. Posteriormente, pues viene la parte de capacitación, que ya la vimos, y bueno, nos vamos a la parte de control interno, que es crear un plan incentivo para la cultura de denuncias anónimas por el incumplimiento de políticas y procedimientos, ¿no? Esta apertura de decirle, sabes que a la parte de nuestros colaboradores, únete a esta parte de prevención, a crear como esta cultura de conocer los riesgos, de ver que somos susceptibles, porque lo que tú haces tú, Mario, pues obviamente que me impacta a mí, le impacta a Lucero, ¿no? Entonces, toda es esta parte. Creo que por ahí repetimos gobierno corporativo, que es el Consejo de Administración conozca y apruebe los resultados de la metodología y las sesiones de cumplimiento, y obviamente, pues la auditoría, ¿no? Exacto. Y recuerden que el hecho de establecer 10 mitigantes, 20 mitigantes o 30 mitigantes no va a hacer que tengamos mayor control o que vamos a disminuir en mayor medida nuestro riesgo. Aquí tenemos que establecer mitigantes que en efecto vayamos a realizar, que sean coherentes y que sea una aplicación eficaz de recursos. Por eso es que la parte de la metodología y el enfoque basado en riesgos tiene que ser un todo y se tiene que analizar tanto contexto interno como contexto externo para que no agotemos recursos de manera innecesaria. Podría ser que a lo mejor se dan cuenta en su valoración que el realizar 4 capacitaciones, como mencionaba Tao, es un recurso ineficiente, es un recurso aplicado de manera ineficiente y que ya no se va a tomar en cuenta porque no ayudó en ningún sentido a mitigar los riesgos. Tenemos otros ejemplos como la parte de auditoría, por ejemplo, este es un buen ejemplo en el cual sí se implementa en el sistema automatizado, pero además en el manual, que nos dice, Tao, si me ayudas. Establecer la política de que el proveedor envíe mensualmente una carta responsiva donde enliste las fechas de actualización de información. Exacto, por ejemplo, aquí un ejemplo, Mario, por ejemplo, ¿tú cómo llevas esta parte de actualización de las listas dentro del sistema? ¿O cómo es que tenemos estas listas dentro del sistema automatizado que tú manejas? Bueno, actualmente nosotros lo que hacemos es tenemos un proveedor, el cual nos da las listas negras. Lo único que nosotros hicimos fue implementar una API, que básicamente es una interfaz entre un sistema y otro sistema. Entonces, lo que hicimos es una API, el proveedor garantiza que las listas negras se mantienen actualizadas constantemente y como bien lo comentaron anteriormente, podemos hacer como actualizaciones de los clientes cada cierto tiempo. O sea, yo te investigué al inicio de la operación, pero también te voy a investigar 3, 4, 6 meses después para ver si sigues estando como no sin coincidencia y poder seguir celebrando como la parte de la operación exactamente. Y obviamente es importante ver que si van a trabajar con un proveedor de listas negras, ver que cumpla, o sea, ver que siempre esté actualizándose, ver que tenga las listas necesarias,
ver que básicamente el proveedor te dé lo que tú necesitas para que siempre las listas se mantengan actualizadas. Exactamente, por ejemplo, les comento, es un buen ejemplo, porque dentro del sistema vamos a tener las listas actualizadas y es algo que se va a verificar directamente en el sistema. A lo mejor si ustedes dicen, vamos a tener actualizadas las siguientes listas, las de cajón, que ya sabemos cuáles son, y además voy a obtener la del SAT, del 69B, y voy a tener la de, no sé, la que se les ocurra. Entonces, dentro del sistema automatizado vamos a obligarnos, por decirlo así, a tener esas listas adicionales, y esa es la implementación dentro del sistema automatizado, y dentro del manual vamos a establecer la política de que vamos a añadir las siguientes listas que se van a actualizar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de Mario, que es mediante un proveedor que mediante contrato de prestación de servicios te asegura que las listas se actualizan cada cierto tiempo. Pero si no es así, y si es por el contrario y ustedes alimentan esas listas, entonces van a establecer de qué manera se están actualizando. Si el oficial de cumplimiento las proporciona al área del sistema, si el oficial de cumplimiento las sube mediante layout, si llevan una bitácora de cambios, si lo que sea. La política en cómo ustedes lo establezcan de manera interna también se tiene que establecer dentro del manual. Entonces, aquí creo que es un buen ejemplo de cómo un mismo control se puede implementar de manera diferente o en diferentes obligaciones. Hay que hacer énfasis que hablamos de proveedor de listas, no especifica la lámina. Bueno, por eso les comentaba que porque no todos los sistemas tienen un proveedor de listas. Algunos lo hacen de manera interna, algunas veces el oficial de cumplimiento le da las listas al área de sistemas, el área de sistemas las sube, algunas veces es por el contrario, el área de sistemas les da un layout, el cual el oficial de cumplimiento captura y él mismo lo sube. Entonces, dependerá de tu entidad y de cómo están haciendo estos procesos internos el hecho de cómo se va a estar implementando. Recuerden que estos mitigantes son a manera de ejemplo y de aquí pueden quedarles, pueden no quedarles, dependiendo sus eventos de riesgo y el tipo de productos y servicios que ustedes manejen. Bueno, por ahí teníamos ya, unas preguntitas, creo de Gerardo, y no recuerdo el nombre de la otra persona, referente a la parte de fechas de cumplimiento, si debería estar, porque en disposiciones en ninguna parte dice. Te vamos a compartir, no me acuerdo de tu nombre, discúlpame, la persona que nos preguntó en dónde se manifestaba, dónde se establecía la cuestión del cumplimiento de la metodología con esta parte, creo que fue Gerardo, sí fue Gerardo. Entonces, por ahí escríbenos, te compartimos el fundamento y demás. ¿Qué teníamos? Al principio nosotros hablábamos de la parte de reformas de marzo de 2017, en la cual se adiciona el capítulo 2 bis y nos dice que debemos de contar con una metodología para identificar, evaluar y medir los riesgos, ¿no? Posteriormente, eso lo teníamos, sale en 2017, marzo de 2017, diferentes para cada sector, y posteriormente teníamos un año para desarrollar una metodología y dar cumplimiento a esta parte. En marzo de 2018 nosotros tendríamos que tener un manual de cumplimiento actualizado y una metodología como anexo del manual o como documento independiente. Posteriormente teníamos ahí un plazo hasta junio de 2018 para llevar a cabo la implementación de lo que establecimos. Como bien mencionamos, la parte del diseño era la parte del, digamos, de la receta. ¿Qué íbamos a hacer, no? ¿Qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a estar haciendo? Posteriormente en la implementación íbamos a evaluar ese cómo. Íbamos a decir, bueno, ya lo tenemos. Era para junio de 2018. Posteriormente pasa un año o menos de un año y se vuelve a hacer la parte de las reformas a las disposiciones en marzo de 2019. Pero nosotros teníamos un antecedente de marzo de 2017, que para junio de 2019 nosotros tendríamos que tener ya una valoración que iba a precedir de la parte del cumplimiento de las reformas de marzo de 2017. Entonces, el hecho de que se actualice una norma o una ley no nos exime de dar cumplimiento a eso. Nosotros tendríamos que tener a través, no sé, de a lo mejor un informe, alguna acta, en junio de 2019, un informe o un resumen ejecutivo detallado en donde manifestemos qué los riesgos que identificamos, qué medimos y que probablemente mitigamos si son acorde a la entidad, ¿no? ¿Por qué pasaba esa parte? Nosotros tendríamos que decir, bueno, yo hice mi diseño, hice mi implementación y mis resultados son esos. Aquí está en comisión, ¿no? En caso de que se le solicitara esta parte.
Viene la cuestión de marzo de 2019 y tenemos 9 meses, o sea, hasta diciembre de este año para cumplir con esta parte de la obligación. ¿Qué pasa acá? Podría hacerse diferentes supuestos por los cuales yo tendría que actualizar mi metodología. En primera instancia, por la parte de la reforma de las disposiciones de marzo de 2019. En segunda, por la parte de la nueva guía que sale del enfoque basado en riesgos o de la guía para la elaboración de la metodología de riesgos. Y posteriormente, a lo mejor por alguna cuestión de auditoría, porque mi auditor me indicó que mi metodología pues no cumplía con todo lo mínimo requerido, o porque me llegaron recomendaciones. Recuerden que no todas las entidades cargaron la metodología cuando se debió haber. Fue un dime y direte ahí, ¿no? De la cargo, no la cargo, qué hago y demás. Las entidades que cargaron la metodología por lo regular, todas o casi todas recibieron recomendaciones. Y entonces eso se maneja en la parte de los informes de retroalimentación que a nosotros nos sirven mucho para tomar y poder compartir con ustedes. Y nos dicen, de las metodologías diseñadas en 2018, tras esos, son todas las deficiencias que tienen, ¿no? Bueno, entonces, con base en eso, ustedes tendrían que llevar a cabo para diciembre de 2019 la parte de la actualización de esta metodología. ¿Sí estamos bien o no? Y que vean que la parte de la valoración que teníamos que tener al año de presentar los resultados o de la implementación de los resultados, les va a servir, les va a funcionar para presentar una metodología mucho más correcta en el mes de diciembre. Un segundito porque nos comentan que tenemos una pregunta. Las actualizaciones y las que tiene que presentar en diciembre las tenemos que mandar a la CNBV o solo si las solicitan. Ok, bueno, la recomendación que nosotros les hacemos, esto derivado de algunos cuestionamientos que justamente hemos hecho a la comisión, es que pues se cargue la metodología de riesgos en el mes de diciembre. El 5 de marzo pasado, para el caso SOFOM, en el de 2018 igual, estaban entre que sí, entre que no lo cargues, que sí, que no. Para nosotros, la recomendación que nosotros les hacemos es que mejor carguen su metodología, que tengan un acuse de presentación de esta metodología, porque así como no lo dice y no te dice que la cargues, tampoco te dice que no la tienes que cargar. Entonces, es mejor que carguen su metodología en el mes de diciembre. Es la recomendación que nosotros estamos manejando. Y si no hicimos valoración en junio del 2019, pues yo te recomendaría que lo hagas lo antes posible, porque te comento, aparte de que es una obligación que emana de las disposiciones, si te das cuenta, dice valorar tu metodología de riesgos al año, a los 12 meses. Tienes, aparte que tienes la obligación que no es muy ambigua porque solo te dice valorarla, pero cómo vas a tener un sustento de que en efecto lo hiciste, puede ser a través de diferentes recursos. Podría ser en tus actas de dictaminación, en un informe de valoración, en lo que tú quieras, como lo comenta Taurino, en un resumen ejecutivo. Sin embargo, la valoración también se envía. La valoración nosotros no se han estado enviando, pero sí tenemos un respaldo de que se hizo en tiempo y forma. Y que obviamente saben que esta parte de los resultados pues deben de ser de conocimiento de la dirección de la entidad. Y cómo lo soportamos, pues como mencionaba Lucero, a través de las actas de dictaminación, que en efecto saben que la metodología sí no fue funcional y que los resultados pues son todos estos. Finalmente, ustedes siempre remítanse a las pruebas documentales. Entonces, de la manera en que ustedes tengan pruebas de que hicieron estas obligaciones en tiempo y forma, por los medios que lo hayan hecho, mientras cumplan en tiempo y cumplan con los requisitos fundamentales, no tienen de qué preocuparse. En este caso, la recomendación que nosotros les hacemos es que sí carguen la metodología. La cuestión de la valoración la pueden tener de manera interna, pero procuren cumplir con las fechas establecidas. Ahorita, pues, lo que viene es la parte de presentar su nueva metodología de riesgos y sería algo que pues ya está muy próximo. Derivado de la valoración les pueden salir bastantes comentarios y consecuencias y comentarios y recomendaciones que podrían estar haciendo. Sírvanse de lo que les manifieste su auditor, las recomendaciones que llegan por parte de auditoría. No sé si tengan algo más que agregar, chicos, porque por nuestra parte es todo. Aparte ya nos estamos quedando sin tiempo.
Igual si tienen alguna duda o algún comentario en línea, en redes sociales, con todo gusto podemos atenderlas. Sí, pues yo solo quería agregar que, como bien lo comentas, cualquier duda que tengan respecto al sistema o respecto al EBR, lo que sea, no duden en preguntarnos, estamos para apoyarlos y para poder aclarar todas esas dudas. Y sobre todo también, Mario, que te puedan tener esa confianza contigo, de decir, oye, es que mi proveedor dice que no por esto, esto, esto y esto. Y claro. como yo siempre se lo he dicho a Mario, como ustedes hablan otra cosa que yo no entiendo que es programación, tú me puedes ver la cara y me puedes decir, ¿sabes qué? No por esto, esto, esto y esto y esto. Pero ya hablando en el mismo lenguaje, podría ser esta parte de decir, oye, él me está diciendo que no se puede por esto y esto y esto, es cierto. Y pues con toda la apertura y la confianza del mundo, pueden externarnos esas dudas. Sí, exacto, con toda la confianza pregúntenos y ya con mucho gusto les contestamos. Y yo les hago la pregunta, ¿de verdad conocen bien a su proveedor? O sea, ¿saben que su proveedor les está dando bien el servicio que les dijo que les iba a dar? Y entonces, que conoce de la materia, ¿no? Sí, porque PLD no es como cualquier administración de cartera. Sí, exacto. Perfecto. Pues por nuestra parte sería todo. Además hago el pequeño comercial. Tenemos ahorita 3 cursos que se van a abrir muy interesantes. 21 de octubre tenemos curso de auditoría, donde les enseñamos toda la metodología, cómo deben de cumplir de acuerdo a las autoridades. En el mes de noviembre también tenemos taller de repaso. Aquellas personitas que se estén preparando para la certificación y que quieran asegurar un resultado satisfactorio, tenemos taller de repaso igual en el mes de octubre. Y en el mes de noviembre, súper, súper importante, el curso de actualización de oficial de cumplimiento. En este curso damos todo el resumen de lo más importante que sucedió durante este año y todas las actualizaciones que deben de conocer. Si ustedes nos dicen que es por parte de esta jornada, van a tener un muy, muy buen descuento en todos los cursos. Basta con que nos escriban y nos digan que lo vieron en la jornada, les podemos dar un beneficio muy importante. Y no se olviden de nuestro evento anual, el 7 de noviembre nos vemos por ahí, van a haber muchos temas interesantes de qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos. Vamos a ver temas fintech, van a haber muchos invitados importantes. Vamos a tirar la casa por la ventana, por ahí nos estamos viendo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias a redes sociales. Hasta luego, gracias. Ya.